Buen día, saludos, colegas, estudiantes, amigos. Vamos a hacer este video para estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, Lomelés, para estudiantes de medicina veterinaria, para quien lo necesite, sobre tejido conectivo. Tejido conectivo como parte de un grupo de videos que hemos hecho ya de los otros tejidos. Es buena idea que lo chequen. Y pueden hacer preguntas en la mensajería. Las imágenes van a ser todas al RAW, de manera que cualquier cosita respondemos preguntas, pero no necesariamente como el RAW, pero las imágenes son todas al RAW y mucha información, por supuesto, del RAW. Excelente libro. Esto que vemos aquí es una fotografía de un tejido que en primer lugar no es muscular, no es nervioso, no es epitelial, ergo es conectivo. El tejido conectivo se caracteriza primeramente por ese descarte que acabamos de hacer, pero todo tejido tiene este conjunto primeramente de células, ¿sí?, que tienen sus especializaciones porque tienen unas funciones. Las funciones desencadenan, se expresan en características visibles histológicamente en primer lugar y otras que no tanto. Entonces tenemos este conjunto de células con una función común en un lugar específico, con sus características específicas, y por eso lo llamo tejido. Pero en este caso de conectivo, las células son básicamente los fibroblastos. Sin embargo, esta imagen que ven aquí más limpia. Siempre vamos a estudiar mejor con estos dibujos que son representaciones, pero la realidad obviamente es. Me explico. La célula principal es el fibroblasto y es esto que tenemos aquí. Fíjate que parece una neurona sin axón. Es más rosadita, el núcleo es bien diferente y la forma es sui generis. Estas células son estas que estamos viendo aquí, pero estas características, aunque sí están presentes, no son tan visibles. Histológicamente no son tan importantes, pero sí son técnicamente necesarios que lo sepamos porque están presentes, ¿sí? Hay muchos no, como 8 tipos de células en el tejido conectivo y cada uno tiene su manera de reconocerla porque cada uno tiene su función y en base a esa función cada uno tiene sus características y sus expresiones fenotípicas. Eso hace que esa célula sea ella. Vamos a diferenciarla por lo menos en dos: estas circulantes, que son técnicamente hablando las de la sangre, ¿por qué no?, y unas que son fijas de los tejidos, ¿sí? Vamos a ver fibras. El otro componente que vamos a ver por aquí son las fibras. Vamos a ver por lo menos 3 tipos de fibras. Y el tejido, tiene como función principal esta conexión de lo que es el vaso sanguíneo, que me trae nutrientes y se lleva residuos, con el tejido conectivo, que me da residuos y recibe nutrientes, ¿ya? Entonces necesitamos entender que el tejido conectivo sería este tejido que alimenta los otros tejidos, contiene a los otros tejidos, separa y limita a los otros tejidos, les da estructura al ser vivo propiamente dicho. Porque si usted ve una vaca cuadrada es porque los huesos son cuadrados, los cartílagos, los ligamentos, etc. Y los demás tejidos se adaptan a ese tejido conectivo. Vamos a ver que el tejido conectivo es el principal. Sin embargo, lo estamos dejando aquí como que al final, porque necesitábamos entender unas cositas por allá, por hablar por aquí. Más no es el menos importante, al contrario, es el más importante, es el que está en los demás tejidos, está inserto en los demás tejidos. Ya lo vimos en nervioso, lo vimos en muscular y vimos la relación que tiene con el conectivo. Vamos a ver una matriz celular y una matriz extracelular. Bueno, no se usa matriz celular. Vamos a hablar de un paquete celular, un grupo de células que están dentro de una matriz
extracelular. La matriz extracelular sería este conjunto de fibra, de líquido en primer lugar y fibra, que ya vamos a estudiar, donde están contenidas las células. Eso es el tejido conectivo. En esta fotografía estamos viendo una arteria, pudiera ser por el colorcito, una vena, fibras, aquí hay fibras de, supongo que de dos tipos, porque estoy viendo rosadas y azules, pero hay tres tipos de fibras. Ya vamos a hablar sobre ellas y de los diferentes tipos de células. Bien, el primer tipo de tejido es el embrionario. Esto obviamente es haciendo mención del periodo embrionario. Esto quiere decir que esto no es un ser adulto, esto es un ser en formación. Esto no es todavía, esto es lo que va a ser, y eso se refleja en el tejido, porque este tejido está indiferenciado. ¿Qué características vamos a ver aquí? Bueno, técnicamente hablando, no hay, porque estarían presentes en el futuro, no aquí. Sin embargo, sí se ven unas células mesenquimales, como que unas lágrimas, te fijas aquí, los núcleos son más o menos alargados. Yo los veo, bueno, mucha gente los ve, por cierto, como unos espermatozoides sin cola. Como que la cola no estuviese las estructuras propias de los espermatozoides, pero un alargamiento hacia un lado. Pero sí son como lágrimas. Son células indiferenciadas y hay muchas células. Esto sería el otro tipo de tejido embrionario, aquel es el mesenquimal. Esto sería el moco o mucoso, el tejido mucoso. Típicamente, clásicamente, ¿dónde voy a conseguir este tejido? En el cordón umbilical. Él tiene como función básica esta función de transmitir sustancias, moléculas, elementos de la madre hacia el feto, y vamos a hablar de básicamente energía, vamos a hablar básicamente de proteínas, aminoácidos, y vamos a hablar básicamente de algunas cosas específicas como protección, algunos elementos tipo minerales y tal. Él es bastante líquido. La diferencia entre un líquido y un sólido básicamente es que si podemos usar en el laboratorio se habla de paleta, no sé, una cosa como esta, y él se queda en esta superficie y la puedo pasar a otra. Tú puedes hacer eso con un polvo, puedes hacer eso con una pomada, puedes hacer eso con una masa, pero no puedes hacerlo con el agua, porque el agua es líquida. Esa diferencia. Si tú tienes que hacer este trasvasamiento para pasarlo de un envase a otro, eso es un líquido. Si es la única manera, es un líquido. Entonces, él es una cosa intermedia, eso es lo que llamamos moco. Es como que un sólido casi líquido, ¿sí? Una gelatina, también lo llaman gelatina de Wharton. El líquido que tiene es una gelatina de Wharton. Y fíjate que si conseguimos células, esto vendría a ser un vaso sanguíneo, si conseguimos células con esta forma triangular, ¿sí? Esto es el núcleo adaptándose a la membrana. Sigue siendo eosinófilo con núcleo bien definido, pero hay pocas características que ver. Estamos viendo literal un moco. Ok, hablando del tejido conectivo adulto, vamos a clasificarlo. Ya aquí el animal nació, y aquí está, ya se detuvo la formación, no necesariamente es adulto cronológicamente hablando, quiero decir, esto puede ser un becerro, pero ya no es un embrión. Nombre técnico, tejido conectivo adulto, ¿sí? Y lo vamos a diferenciar en laxo o denso, porque recuerda que existe una matriz extracelular, una cosa que está fuera de la célula. Piensa que hay un compartimiento delimitado por la membrana citoplasmática
y todo lo que está afuera ya no es la célula, es extracelular. Y en el caso del tejido conectivo, todo eso afuera se llama matriz extracelular, y allí vamos a conseguir fibras y un líquido fundamental. ¿Ya? Esta matriz extracelular, según esté muy llena, muy densa, muy saturada de fibras, lo vamos a llamar denso, o si tiene poca fibra, laxo. Generalmente el laxo tiene más células que fibra, pero no siempre es así. Vamos a guiarnos, ojo, laxo y denso según la cantidad de fibras. También es generalmente fibras colágenas, pero no siempre es así. Entonces, laxo, poca cantidad de fibra, denso, mucha cantidad de fibra. Y aquí va un tip. Esto sería tejido epitelial glandular. Esto, si mal no recuerdo, esa fotografía, la microfotografía de unos acinos mamarios. Y hay una diferenciación entre esta esquina con el centro. Entre esta esquina con el centro. Obviamente aquí están los acinos glandulares, pero debajo del epitelio, inmediato al epitelio, pegado al epitelio, hay un tejido conectivo que es diferente a este. Esto se llama tejido conectivo denso. Aquí hay pura fibra, casi que no se ve lo blanco, casi que no se ven células de tanta fibra que hay, mientras que aquí el caso no es tal. Aquí hay menos fibra. No es que no hay, el tejido conectivo laxo tiene fibra, pero tiene menos. Hay tejido conectivo debajo, aquí no se usa abajo y arriba, pero inmediatamente debajo de la lámina basal, y ese tejido conectivo siempre es laxo. Él sería aureolar, y es así. Siempre va a estar debajo del epitelio, debajo de la piel, debajo de transición, debajo de los capilares, etc. Y tiene sentido porque recuerda que ahí tiene que haber un intercambio. Entonces, si tú tienes un montón de tubitos que estás esperando que entre una cosa y lo tapas con células, pues la eficiencia es menos. Entonces aquí reducimos la cantidad de cosas sólidas y aumentamos la cantidad de cosas líquidas, ergo, él va a ser laxo. Por lo menos podemos decir que es bajo en fibras. ¿Sí? La clasificación del denso sería en regular o irregular según cómo se consiga la fibra. Porque si vemos un patrón, unas líneas, un sentido, si tú ves la fotografía, piensas izquierda, derecha o arriba y abajo, si hay un patrón, eso se llama regular. ¿Sí? Hay una moderación. El irregular carece de todo eso. Las fibras van en todo sentido. En todo momento aquí hemos visto en el fondo un tejido conectivo denso y irregular. No, yo lo llamaría más bien laxo. Tejido conectivo laxo. ¿Sí? Ok, esta sería una micrografía primero de luz, y aquí en el fondo se ve electrónica, de tendón. El tendón es un tejido conectivo denso. Fíjate la cantidad de fibras que hay aquí y también por acá. El tema es que aquí vemos que se mueven desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla. Eso significa que es regular. Hay un patrón. Y aquí vemos el detalle que también se ve un patrón. Se forman líneas horizontales. Esto significa que por aquí está agarrado tal vez el hueso y por aquí está agarrado tal vez el tejido muscular, y él está haciendo esta fuerza. Al yo unir todas las fuerzas de todas las fibras, pues tengo más fuerza en esos puntos específicos. Entonces el tendón es el típico ejemplo de tejido conectivo denso,
regular, ¿sí? Estas células que veo aquí son, fíjate que son fibroblastos, pero son específicas, tienen especializaciones típicas de aquí, del tendón. Entonces, lo mínimo que le vas a ver es que son de núcleo alargado, muy alargado, ¿sí? Parecen fibras musculares incluso, pero no lo son. Tengo que ver el asunto de la resolución que estoy usando, la presentación que estoy usando. Aquí no veo estrías y cositas así, pero lo cierto es que son fibroblastos especializados. Entonces a esto se le puede llamar tendoncitos. Se llama así, ¿qué le puedo decir? Entonces es interesante especialización de cada una de las células, y eso no quita que sea tejido conectivo, sigue siendo tejido conectivo, pero vas a conseguir este tendoncito solamente en el tendón, ¿sí? Finalmente tenemos el especializado, y el especializado tiene 6 tipos de células, de subtejidos, subclasificaciones, que ya las vamos a ver. Las células tendrían, bueno, el tejido conectivo lo vamos a clasificar, como ya dijimos, en células y matriz. La matriz va a tener al mismo tiempo fibras y el líquido fundamental. Entonces aquí tenemos 3 cosas: células, fibras y líquido. Las células pues son células, ya vamos a hablar bastante de ellas, mientras que las fibras y el líquido fundamental que están fuera de la célula forman la matriz extracelular. La matriz extracelular vendría siendo todo lo que está fuera de la célula, por eso se llama extracelular. Y aquí vamos a conseguir fibras y el líquido. El líquido es básicamente esta solución de material de tipo carbohidrato. Vamos a conseguir unas 3, tal vez 4 tipos de moléculas bien especiales de ellos, pero de resto vamos a conseguir lo que viene de la sangre. Vamos a conseguir células que vienen de la sangre, pero hablando del líquido, podemos conseguir inmunoglobulinas, podemos conseguir algunas enzimas, podemos conseguir aminoácidos, podemos conseguir electrolitos y tal. Pero como quien dice, típico de aquí, parte de la matriz del líquido fundamental específicamente, vamos a conseguir una glicoproteína, unos proteoglicanos y unos GAP, que son glucoaminoglicanos. Despacito, las fibras, en primer lugar tendríamos las colágenas, que las vas a reconocer porque en mucha resolución, esto no sé qué resolución pueda tener, pero esta es microscopía electrónica. Entonces si tomas un cuadro chiquitico y lo aumentas más, vas a conseguir que ella tiene estrías. Ya vamos a explicar por qué tiene estrías. Repito, estas no son células, estas no son fibras musculares. Las fibras musculares deberían ser como 100 veces más grandes que esto. Esto es, hablando de la resolución, mucho más pequeño que una fibra muscular. Ok, entonces lo que aclaramos lo de la resolución, vamos a ver que ellas son unas moléculas muy grandes y se caracterizan por estas líneas, estas bandas que ves aquí. Las colágenas. Ellas son la fibra más común, ¿sí? ¿Por qué no? Se caracterizan porque tiene una atracción por el agua, son muy acuosas, son las más grandes de todas, por cierto, las otras son más chiquitas. Le da el cuerpo al tejido conectivo en primer lugar, y son las que participan bastante en lo que es la cicatrización en primer lugar. Eso que llaman queloide, viene de colágeno. Esto está formado de una proteína, la fibra está formada de una proteína. Y como son fibras colágenas, adivinen, se llama una proteína llamada colágeno. Esto es la manera, este es el dibujito, repito, el dibujito siempre es más descriptivo, pero no podemos olvidarnos que es un dibujito. La foto real es aquella. Fíjate que
aquí se unen los aminoácidos, ¿sí? Es extremadamente importante la valina. Estos puntos verdes y amarillos generalmente van, lo que están diciendo por aquí, a la prolina y tal, pero más o menos cada 3 espacios el cambia. No necesariamente es así como lo estamos viendo, pero este es el patrón general, esta es la secuencia general de aminoácidos. Entonces, en lo que consigo esto, estoy haciendo un tipo de proteína que se llama colágeno, y estos hilos de esa proteína se unen de a 3 y me forman esta microfibra. La microfibra se une, bueno, la cola llama la cabeza de otra y así se va, y entre muchas me crean la fibrilla de colágeno. Esta fibrilla de colágeno es la que va a salir, esta es la que va a formar la fibra de colágeno. Esto de verdad es absolutamente invisible para el microscopio óptico. Nosotros veríamos cosas así, como esto que está aquí. Esto solamente se puede discernir con microscopía electrónica, como ya vimos. Cadenas, tripletes y cordones. Aquí vemos la síntesis básicamente. De nuevo empezamos con esta síntesis de proteínas en el núcleo. El núcleo produce un ARN mensajero que va a tener la secuencia específica de una parte específica del ADN. Eso se llama gen. Hay por lo menos un gen por cada proteína. Hay una teoría por ahí que dice que un gen puede tener información para varias proteínas, pero si queremos hacer colágeno tenemos que buscar un gen específico donde está la información de colágeno. Si hay más información no importa, pero entiendan esto. El gen del colágeno está en una parte específica del ADN y ahí voy a sacar información. Esa información se llama ARN mensajero. La secuencia de bases nitrogenadas se va a hacer en un espejo que se llama ARN mensajero. Es otro ácido nucleico. El tema es que el ADN no puede salir del núcleo. El ARN mensajero sí sale del núcleo con esa información y llega al ribosoma, bueno, se llama retículo endoplasmático, que está rico en ribosoma, que será lo que están ilustrando por aquí, y empieza a reclutar a otros ARN que son los transportadores, y ellos traen aminoácidos y llaman al siguiente y al siguiente y al siguiente, porque las bases nitrogenadas llaman a esos ARN transportadores, y en lo que tengo una cadena formada no por ARN transportadores, ellos traen su carga y se van. Es una cadena de aminoácidos real, cadena como un rosario. Ese rosario se va a ir hacia lo que es el aparato de Golgi, y allí se termina de plegar, ahí se le hacen algunas correcciones y sale en una vacuola, como se ve aquí, hacia afuera. Afuera aquí se va a terminar de formar la fibra colágeno. Aquí está formando es la proteína colágeno. Tenemos que hacer una diferenciación porque fibra es una estructura macro, es muy grande que no cabe en el fibroblasto. Entonces este proceso es la formación de la proteína colágeno, no de la fibra. Se puede decir que es la primera parte de la producción de la fibra, sí, pero lo que estamos viendo aquí, esa primera parte es la producción de la proteína colágeno. Los amigos le llaman colágeno, por cierto. Y vamos a ver 30 y algo tipos de colágeno según cómo se acomodan las fibras, según cuáles son las fibras que se acomodan, según con qué se están asociando. Fíjate que ya esto es fuera de la célula, y vamos a conseguir condroitin sulfato. Bueno, hay diferentes tipos de colágeno, la forma en que ellos asuman. Repito, esto es una permutación diferente a esta que vemos aquí, y vamos a terminar recibiendo como que unas grapas, ¿ya? Eso es lo importante del condroitin sulfato, incluso lo consiguen en casas comerciales. Esto me ayuda a la cicatrización, me ayuda al mantenimiento. Por eso es que los viejitos tenemos la cara así, cuando de jóvenes la teníamos así, porque este proceso
de producción de colágeno, del arreglo del colágeno, de cómo se interactúa el condritín con el colágeno, se va venciendo poco a poco. Entonces, bueno, sí, aquí tenemos las fibras de colágeno, diferentes tipos de fibras de colágeno según la composición y la organización. Y no se nos puede olvidar que todo eso es fuera de la célula, todo eso es la matriz extracelular. Aquí estamos viendo una micrografía, si mal no recuerdo, esto es un ganglio. El tejido linfático tiene la especialización, la característica principal de que las fibras que conseguimos son las reticulares. ¿Cuáles son las características? Bueno, primeramente la función de las fibras reticulares. Las fibras reticulares vendrían siendo este esqueleto, este aparataje, como que no sé cómo lo llaman, los albañiles agarran unas barras metálicas que llaman tripa de pollo y hacen como que unos triángulos, los meten en una caja y ahí es que echan el cemento. Después que sacan la caja queda el cemento con la estructura metálica por dentro, ¿sí? Esa estructura metálica es la que le da fuerza, la que le da sostén. Ella no se va a mover, bueno, por lo menos para arriba y para abajo no se va a poder mover. Eso sería esa creo que el nombre es que no sé cuál es el nombre técnico. Aquí le decimos viga tripa de pollo porque son las más chiquiticas. Esas vigas, esa estructura metálica haría las veces de las reticulares. Las reticulares está por aquí sosteniendo y por aquí sosteniendo y ella no se mueve ni para acá ni para allá. Entonces este espacio es donde se van a colocar las células. Fíjate lo interesante de que el tejido linfático son células circulantes, pero que están en su casita. El ganglio linfático es la casita. Si asumimos que las células linfáticas, las células blancas, son policías, pues esta sería la estación de policía. Entonces vienen algunas y se van otras, y aquí tenemos que hacer un estudio inmunológico, vemos qué es lo que vamos a destruir, vemos cómo nos vamos a organizar. Entonces en este departamento de policía, las paredes es tejido conectivo, el interior es tejido linfoide, células blancas, pero este interior está sostenido por unas fibras, y esas son nada más y nada menos que las fibras reticulares. Composición química diferente a las colágenas, estructura diferente a las colágenas, función diferente. Y histológicamente la vas a ver así. Yo las comparo con unas raíces, hay gente que me dice que parecen más bien las ramas de un árbol y tal. El ganglio linfático, esto sería como que la parte de afuera, y tiene su cápsula de tejido conectivo rico en fibras reticulares, pero también hay ramificaciones hacia adentro. Estas flechitas están señalándome la fibra reticular. Finalmente tenemos las fibras elásticas, ellas son como que relativamente básicas, pero entiendan que las fibras colágenas las fibras elásticas tienen un estado de normalidad, que sería así, y esto es un estado de anormalidad. Esto hace que ella sienta una fuerza hacia los lados y tienda a regresar a la normalidad. Entonces cuando yo la estiro hace esto, cuando yo la regreso hace, cuando yo la suelto, no es que la regreso, ya se regresa sola. Cuando yo la suelto hace esto. Eso sería la función de la fibra elástica, que la estructura, el órgano, el tejido conserve su forma. Él es el resorte. Cuando usted estira el resorte, él tiende a regresar. Esa es la función de ella. Y fíjate que la proteína que está formando es la elastina. Entonces se une siempre esta unión de estas estructuras micro para formar una macro. Tenemos esta desmosona, igual que las células, por cierto, y desmosima, perdón. Y finalmente estas estructuras se van a acoplar para formar una cosa más grande. Esta red de fibras elásticas tiene por función mantener, conservar la forma del tejido. Pregunta de examen: ¿de qué está formado? ¿Cuál es la función? ¿Cómo funciona?
también pudiera ser donde las conseguimos. Aquí está más bien el detalle. De nuevo vamos a la fibrilina, ¿sí? Que se une una con otra, una con otra, una con otra, crea como que dice el inicio, y se va a unir, ella va a atraer a esta molécula que está asociada a la fibrilina, y esta molécula va a llamar a la tropoelastina, y la tropoelastina va a formar la elastina unida a la estructura inicial. Esto realmente es lo que vamos a ver, o lo que vamos a conseguir cuando ya la fibra elástica está hecha. A pesar de que es la más simple de todas, tiene cierta complejidad. Este dibujo de un chicle es esto. ¿Ya? Es esto. Esto es la elastina vista por un microscopio electrónico. Esto supuestamente es fibra colágena, no sé, estoy leyendo, y se ve así lateralmente. Esto más bien es fibra colágena. De nuevo la función, conservar la forma. Es lo opuesto de deformar. Ok, sí. Esto es la fibra colágena, y esto sería un corte transversal de la fibra elástica. Hay muy poco que decir aquí, solamente que diferenciemos la colágena con sus banditas y todo de la elástica. Y finalmente vamos a hacer como que una comparación de la elástica con la colágena, solamente del tamaño. Una fibra colágena debe tener como 10 veces el diámetro de una fibra elástica. La pigmentación también llama la atención. Aquí generalmente siempre es confuso que el profesor les diga que ellas son azules y aquellas son rosadas, que es más o menos así, porque depende de la pigmentación. Depende de la cantidad de pigmentación y del tipo de pigmentación, pero sí se puede decir que las elásticas tienen una coloración más intensa. ¿Estamos? Ok, este es el detalle de la matriz extracelular. Y partimos básicamente del líquido, que estaría representado en un fondo blanco, y las fibras, que como ya dijimos, la principal es la colágena. La fibra colágena es esta fibra gruesa, macro, pero hay estos ganchitos que las mantienen unidas. Y vamos a ver los componentes. El ácido hialurónico, que sería como que, no sé qué decir, ramificaciones, ramas de un árbol, y en lugar de hojas, este árbol tiene lo que ya dijimos, el GAP. Esta molécula, tenemos que decirle GAP porque la verdad es compleja, es un glucosa aminoglicano, y está unido a una proteína central, que no pudiéramos decir que es condroitinsulfato, etcétera, ha unido a su vez al ácido hialurónico, el hialuronato, aquí lo están llamando hialuronato, y todas estas líneas, estas ramitas están sosteniendo a las fibras colágeno, y todo está embutido en la matriz, en el líquido fundamental para generar, para nutrir, para traducirse en esto que se llama todo junto, matriz extracelular. Bueno, todo no, porque no podemos meter en la matriz extracelular a la célula. En general, esto sería como que el dibujo central, pero hay muchos tipos de tejido conectivo. Esto sería como que lo más básico que puedes conseguir. Fíjate en los componentes que hay, pero recuerda que hay muchos tipos de tejido conectivo. Hay por lo menos 6, 7 que tenemos que estudiar. Cada uno va a tener una matriz extracelular como que ligeramente diferente, y esa pequeña diferencia es muy grande. Aquí está el detalle de qué es lo que pasa al final del ácido hialurónico, ¿sí?
Ok. Esto sería como que la asociación con el tejido epitelial. ¿Sí? Recuerda que dijimos que hay una membrana basal que tiene esta proteína que crea una estructura ella misma con manera de malla, pero no es la única. Allí hay, en esa malla, están incrustadas otras proteínas. ¿Sí? Nosotros hablamos de todito. Incluida la colágena. La proteína de colágeno también está metido aquí, pero esta lámina basal está unida por arriba con las desmosonas y por debajo con las colágenas, y con eso está agarrado del tejido conectivo, que si está por debajo, si está unido al tejido epitelial, se llama tejido conectivo laxo. ¿Sí? Y bueno, no se nos puede olvidar que la composición de aminoácidos de la proteína es importante, pero la forma también es importante, la manera en que ella se dobla o no se dobla es importante, y eso le hace su función. Si esto no tuviera esta función, pues no sería la menina, sería otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este detalle de verdad, nosotros con los microscopios de luz jamás y nunca lo vamos a ver. Espero que sea falso, espero que algún día lo veamos, pero con la situación que tenemos ahorita no lo vamos a ver. Microscopio de luz, no. Bien, hablando de los fibroblastos, ya dijimos que era la célula principal. Hay macrófagos, hay adipocitos, hay mastocitos. Estos son, vamos a ver, las células madre. Estos son las células que están en el tejido conectivo, pero son parte del tejido conectivo. Por ahí leí que las llaman residentes. Creo que el Ross la llama células residentes en el tejido conectivo. Asumiendo que ya terminamos con la matriz, vamos a empezar con la célula. La principal es el fibroblasto. Existe una miofibroblasto, que sería un fibroblasto como que especializado. Recuerda que la fibra muscular lisa tiene una acomodación especial del citoesqueleto para que haya contracción. Entonces el miofibroblasto es una mezcla entre fibroblasto y una fibra muscular lisa. Entonces, se llama miofibroblasto. Vamos a hablar específicamente del fibroblasto, que su función principal es producción de fibra, producción de las proteínas para producir las fibras, de manera que ellas van a tener mucho, es prácticamente visible con el microscopio óptico, van a tener mucho retículo endoplasmático rugoso en la periferia del núcleo. Eso afecta la pigmentación, y luego una capa muy grande de Golgi, aparato de Golgi. Mientras que las que son circulantes, estas pudiéramos decir, tenemos que mantener la terminología porque no, pero pudiéramos decir que son las sanguíneas. La sangre es un tipo de tejido conectivo especializado. Dijimos que eran como 6 tipos de tejido especializado, ¿sí? Entonces, los adipocitos son típicos de un tejido conectivo especializado que se llama tejido adiposo, es el tejido graso. Por ahí vamos a hablar un poquito de ello. Los mastocitos y las células madres también las vamos a ver más aparte, pero sería interesante que hablemos de ellos, ¿sí? Porque la diferencia entre neutrófilos, basófilos y eosinófilos es la pigmentación. Ellos tienen gránulos que se pigmentan. Aquí hay una pigmentación neutra, pero sí se ven los gránulos como que grises, azulados. Los eosinófilos se pigmentan pues, ácido, y los basófilos de básico, pigmentación basófila, de ahí viene el nombre, ¿sí? Mientras que los linfocitos y las células plasmáticas no tienen gránulos, o por lo menos no visibles. Todas las células tienen vacuolas, hacia eso vamos, pero aquí no son visibles, no son pigmentados con la pigmentación hematocilina, que es la típica, pero vamos a no ver en este caso, en estos dos, pigmentaciones especiales como sí lo vamos a ver aquí,
Entonces los neutrófilos de neutro, eosinófilos ácidos, basófilos ácidos, básicos, y aquí no. Aquí nos vamos a guiar por la forma o por la falta de forma, por cierto. Ellos son redonditos, tienen el núcleo grandote, los linfocitos, etc. Y aquí vemos en primer lugar al fibroblasto. Fíjate que esto blanco debería ser líquido fundamental, y esto es parte de la matriz, que es nada más y nada menos que fibra, que vamos a conseguir en primer lugar mayormente fibroblastos, que son los que se encargan de producir la materia prima para producir la fibra, especialmente la colágena. Recuerda que de él sale esta fibrilla, fibrina, fibrilla es el término, fibrilla, con el cual se va a ensamblar fibrilla con fibrilla hasta conseguir esto. ¿Sí? Esto es posible que sea tejido cicatrizado porque es bastante tejido conectivo, denso, regular. Ok, entonces el fibroblasto, te repito, no es muy visible su periferia, decir que vamos a clasificarlo por la forma, no, pero sí vamos a conseguir un núcleo bien definido, como siempre, y hay una pigmentación más acidófila en la periferia del núcleo. ¿Sí? Porque esto es el aparato, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Aquí estaríamos viendo más fibroblastos. Aquí sí estoy más seguro de que es una cicatrización. ¿Por qué? Porque bueno, hay mucho más fibroblastos. Lo que tú ves cuando te lastimas, después que pasa primero la hemostasia, desinfectar y tal, que se empieza a formar la cicatriz, es esto nada más y nada menos. Y literal, la cicatriz está formada de fibras colágenas, básicamente. Ahí intervienen realmente las tres, pero el parche no es piel, es un parche de una estructura proteico, de colágeno, que carece de glándula sudorípara, carece de epitelio, carece de todo eso, es solamente un parche. Lo que estamos viendo aquí es la producción de ese parche. ¿Quién lo está produciendo? Los fibroblastos. Aunque hay algunos que no estoy seguro que sean fibroblastos, seguramente son células blancas haciendo su trabajo, pero sí, mayormente son fibroblastos. Esta es la micrografía de fibroblastos. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo una, dos, tal vez tres por aquí, extensiones del citoplasma del fibroblasto. ¿Ya? Aquí estoy viendo el núcleo. Por eso te decía que no te puedes guiar mucho por la forma, porque es capaz que te confundas con una neurona. Él tiene una forma bastante loca, así como las de las neuronas, que al final tienen sus dendritas. Aquí estaríamos viendo prolongaciones, prolongaciones, prolongaciones. Eso es lo que hace el fibroblasto. Es más característico el núcleo. En microscopía de luz es más característico el núcleo. Lo que me está señalando aquí es el Golgi. Y si este es el núcleo, por aquí deberíamos estar viendo retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Retículo endoplasmático rugoso. Esto parece que es como que la otra mitad de la otra foto, porque no veo el núcleo. Bueno, en fin, si esto es un fibroblasto y estoy hablando en una foto tomada de tejido conectivo, sabrá Dios dónde, ¿qué suponen ustedes que son estas cositas aquí? Estos punticos, etcétera, etcétera. Pues lógicamente deberían ser fibras colágenas, muy seguramente. No sé realmente si son colágenas, pero por lógica deberían ser colágenas. Y esto tiene un sentido, y esto tiene un sentido perpendicular a esta, ¿sí? Porque se fueron cortadas de manera diferente. Aquí tenemos al señor macrófago. Bueno, tenemos una micrografía donde supuestamente el rojo nos muestra un macrófago. Este es un vaso sanguíneo. Aquí se ven por lo menos dos, tal vez tres células que están haciendo un óvalo. Esto es lo que se llama endotelio. Es un capilar y
por dentro del capilar, ¿qué pasa? Sangre. La sangre va a tener células sanguíneas, obviamente, la serie blanca, la serie roja, y en el capilar, que es el punto, como que dice, cumbre, en donde van a entrar y salir células. En el caso de inflamación, esto se exagera por la histamina y tal. Lo cierto es que las células blancas ven si aquí hubo un daño, pues ellos salen a defender el cuerpo. Según esto es un macrófago, tiene como que pinta de monocito. Capaz que es monocito, M de monocito. Pero bueno, ellos se van a volver macrófagos, asumiendo que son monocitos, se van a volver macrófagos. Ojo, el monocito es una célula que está por la sangre circulando y en lo que sale al tejido se llama macrófago. ¿Por qué? Porque fago significa comer. Entonces esto es el gran comedor en latín. Tenemos que estudiar latín, tenemos que repasar latín. Siempre lo digo de chiste, pero es cierto. Tenemos que repasar latín. ¿Ok? Por supuesto sus otras células blancas, aquí estamos viendo fibras, colágeno mayormente, el líquido fundamental, etc. Entonces, características del macrófago. Primero, su función es fagocitar, y ojo, cuando él fagocita, se come, la palabra es comer, la palabra es fagocitar, significa que lo metió hacia su citoplasma y lo combinó con sus lisosomas. ¿Sí? Estos lisosomas van a destruir a lo que sea que se tragó el antígeno. Puede ser un virus, lamentablemente, puede ser mil cosas. Vamos a conseguir pedazos de ese bichito que estaba haciéndome mal. Esos pedazos me sirven para que yo en el futuro los reconozca. Entonces, otra cosa que él hace es darle pistas a las otras células blancas para que produzcan anticuerpos, pero bueno, ese es otro tema. El macrófago, en primer lugar, fagocita, ergo, ellos van a tener por características mucho lisosoma. Mucho lisosoma. Van a tener una forma bien irregular, van a tener un núcleo bastante irregular también. Es bien común que se fusionen y formen una célula gigante de cuerpo extraño, porque ellos son chicos, bueno, son grandes y parecen con otras células, pero si lo comparas con, ¿qué te digo yo? No sé, una astilla de madera, pues son extremadamente pequeños, entonces se reúnen bastante. Lo más seguro es que lo que tú vas a ver así, con un simple vista, es puff, esos son un montón de macrófagos que se han reventado. Esta es la micrografía del macrófago. Como ya te dije, estas estructuras que generalmente se ven más oscuras en micrografía electrónica generalmente son vacuolas o lisosomas. ¿Ves? Entonces fíjate como que el citoplasma está lleno de huequitos, el citoplasma no, la membrana citoplasmática está llena de huequitos que se meten hacia adentro. Esto significa que si esta mano está lisa, vamos a ponerla así, cuando viene un cuerpo extraño, ella cambia de forma y abraza al cuerpo extraño y lo termina de meter para adentro. Véngase para acá y hasta ahí llegó. Bueno, los virus suelen engañarnos, los hongos suelen engañarnos, así que cuidado con eso. Pero sí, forma irregular, ¿sí? Núcleo irregular, citoplasma rico en lisosomas y vacuola. Cuando digo membrana irregular es porque está vacuolizada, pero a veces tengo que hablar español, no puedo hablar puro latín, lo lamento. Esto vendría siendo bueno, aquí se ve más bonita, por cierto, una célula mastocito, también le pueden decir célula cebada. Estas vacuolas que estás viendo esto, porque son vacuolas, son de histamina. Varias cosas, pero básicamente histamina. Piensa que vino una reacción alérgica porque no comiste camarón y ellos están en el intestino, o porque te picó una avispa y ellos están en piel, o porque respiraste, no sé, polen y ellos están en pulmón, X. Lo cierto es que ellas van a liberar
bajo cierta respuesta estas vacuolas de histamina. La histamina va al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo se abre, el capilar se abre y suelta las células inflamatorias. Entonces el mastocito es crucial en la reacción alérgica, en la reacción inflamatoria. Con cierto estímulo se desencadena básicamente con la histamina que yo suelta en la reacción inflamatoria. Estas vacuolas están siempre ahí esperando salir. Siempre hay una gran cantidad de histamina esperando salir. ¿Cómo voy a reconocer al mastocito? Bueno, no sé. Vas a ver este montón de punticos que son vacuolas en un citoplasma redondo delimitado por una membrana celular bien definida, bien redonda. El núcleo suele ser redondito también, es relativamente grande, fíjate que abarca bastante del área total, pero es esto. Este montón de vacuolas son las características de él, y esto es microscopía electrónica donde se ven las mismas características, ¿no? Fíjate que las vacuolas se están deformando unas con otras por el simple hecho de que casi que no caben en el citoplasma. Aquí tenemos un núcleo bien activo, semiredondo, la membrana celular también se está medio deformando. Pero estos detalles siempre los vamos a ver solamente con microscopía electrónica. Ok, de nuevo vamos aquí, hay un vaso sanguíneo microscópico que quedamos en que es un capilar. Esto es un epitelio, no se nos puede olvidar que existe un epitelio de una sola célula. Una célula plana, aplanada. Ok, y esto es una célula madre. Esta célula madre se llama pericito y él está aquí reparando, pudiera reemplazar a los diferentes huequitos que se abran por allí y tal. Y hay una lámina basal del epitelio que las abarca a las dos. ¿Sí? Aquí tengo mi núcleo del epitelio y tengo mi núcleo del pericito. Esto es un nombre específico que le pusimos a esa célula que está en todas partes, pero cuando está aquí específicamente se llama pericito. ¿Por qué se llama pericito? Porque está en la periferia del vaso sanguíneo. Hay que meterse como el gancho del conocimiento, es ese por qué, ¿sí? ¿Qué hace eso ahí? Bueno, entonces hace eso, pues más o menos por ahí viene el nombre, y eso es la manera de estudiar medicina, por cierto. Vamos a ver el pericito en la periferia del capilar. 1. El caléter es necesario, pero también tenemos que entender las cosas. Células plasmáticas, como yo digo a los estudiantes, es una célula, bueno, redondita, núcleo redondo y tal. Recuerden los linfocitos, pero ellos están fuera de la sangre, ellos están en el tejido. Entonces, bueno, sí, son células sin muchas cosas que ver. Hay un núcleo bien definido, una membrana no tanto. Recuerda que la membrana y cosas como el Golgi son muy mal pigmentados, entonces se ven muy poco, pero los núcleos sí, el citoplasma generalmente sí. Entonces, nada, célula plasmática en tejido. Aquí lo más seguro es que hay una reacción inflamatoria y bueno, tomaron esta fotografía, esta microfotografía. La coloración siempre depende de cuál es la sustancia que estoy usando y la concentración que estoy usando, el tiempo de exposición que estoy usando, etc. No hay pregunta. Vamos a queridos los meninos, fíjate que esta situación pudiera ser peligrosa, ya les voy a explicar por qué. Bueno. Estos son fotografías a modo de examen, autoevaluación, y vamos a tratar de recordar lo que ya vimos. Entonces tengo esta fotografía y intencionalmente pues se sacan pedazos de la fotografía, de la microfotografía, para poder, como quien dice, discernir qué es lo que está pasando en esa parte específica. Aquí estamos viendo de nuevo mucha fibra, poca célula, sí se ve la matriz extracelular, pero mucha fibra sin un patrón definido, ergo esto es tejido conectivo.
denso, irregular. ¿Capis? Y tengo esta que creo que sería como que una magnificación de esta, o de alguno de ellos. Tal vez sea esta, no sé. Tal vez. Y aquí se ve tal cual el tejido epitelial. La luz del conducto, supongo que también es la de la mamaria, no sé. La luz del tejido, la luz del tejido no, la luz del túbulo, y afuera debe haber tejido conectivo. Recuerda que aquí hay una lámina basal, una lámina propia, pudiera ser, y al lado inmediatamente hay tejido conectivo laxo. Siempre es tejido conectivo alveolar laxo. Esto es más de célula que de fibra, eso significa que es laxo. Recuerda, vamos a ver la cantidad de fibra. Aquí hay mucha fibra, aquí hay poca fibra. ¿Qué significa eso? Que este con poca fibra es laxo, este con mucha fibra es denso. Aquí estamos viendo tejido, no estoy seguro, tal vez sea colon, intestino grueso, podríamos decir, ¿sí? Y aquí vemos otro epitelio. ¿Cuál es el epitelio que estamos viendo aquí? Cilíndrico simple. Y aquí estamos viendo una lámina basal de nuevo. Inmediatamente de la lámina basal viene el tejido conectivo laxo, pero en el medio, o sea, vámonos de este sentido hacia este sentido. Epitelio, lámina basal, tejido conectivo laxo, muy delgado, tejido conectivo denso, luego viene el tejido conectivo laxo otra vez, lámina basal y el epitelio. Esto sería una vellosidad. Sí, una vellosidad, que es seguro, que eso lo chequeamos luego. X, y aquí se ve el detalle. Esta fotografía que está aquí, este es el detalle. Entonces, epitelio, esto supongo que son linfocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay mayormente células, vamos a decir que todo esto es tejido conectivo laxo. Vamos, incluido aquí, muchas células. Esto está unido al epitelio, no hay pele con eso. Está unido al epitelio, vamos a llamarlo laxo. Como esto es un órgano tubular, vamos a ver músculo liso y luego tejido conectivo, denso y irregular. O sea, esta es la parte más interna del intestino. Si nos vamos más para allá, vamos a ver la luz. ¿Sí? Vemos la luz. Y hacia afuera vas a conseguir músculo, tejido conectivo, y después vas a conseguir otro epitelio que es el que cubre, el de cobertura, la serosa que llaman. Esto es la fotografía más fácil de todas. Esto es tendón, y el tendón es posible que lo pudiéramos clasificar en fascículos, así como hicimos con el muscular. De hecho, él está asociado al muscular. Recuérdalo, entonces hay una capa por encima, que es el epitendón, y hay fascículos, ¿sí? Fascículos tendinosos. Es posible que viéramos por aquí, bueno, no veo, pero por ahí hayan, tal vez estos en vasitos sanguíneos, así, vasos sanguíneos. Y estos son tendoncitos. ¿Capis? Yo estoy seguro que tendoncito está mal dicho, pero bueno, no sé, corríjame si me equivoco. Las células del tendón son fibroblastos, pero reciben especializaciones y un nombre diferente cuando está en un tejido específico. Entonces yo creo que este tendoncito, vamos a ver cómo sale la cosa. De nuevo, tejido conectivo, me parece a mí denso, pero estas fibras son diferentes. Yo aquí estoy identificando, básicamente por el color, por el grosor, etcétera, fibras colágenas, y estoy separándolas de unas que parecen unos hilos que son de una coloración más intensa. Esta es característica importante, coloración más intensa. ¿Sí?
Y bueno, si no son elásticas, no son colágenas, vamos a llamar las fibras reticulares y colágenas y elásticas. Esto es un vaso sanguíneo. Bueno, no un vaso sanguíneo, esto es un epitelio. Epitelio que está revistiendo un conducto, esta serie de conductos. Esta imagen está bien bonita en el sentido de que estamos viendo bastantes estructuras. Este es el tipo de imagen que yo tomo este cuadrito y estudio. Como este cuadrito, él está diciendo que estas son fibras elásticas, pero deben estar bien unidas una de otra. Esto es otra cosa, estoy viendo un montón de cositas por allí y trabajo con aumento, se me explico, visión panorámica y visión más específica. Para eso son los objetivos. Ok, aquí sí está un poquito más detallado. Tejido conectivo, estas líneas bien delgaditas generalmente son elásticas, así que aquí sí se ve bien que son elásticas. Estas son células, lo más seguro es que esto es un vaso sanguíneo, como lo dice aquí. Las que son más gruesas, más rosadas, o sea, aquí no podemos decir que son rosadas, pero sí son más rosadas, son las elásticas. ¿Sí? Perdón, las colágenas. Las elásticas son las delgaditas. Y lo blanco del fondo, pues siempre va a ser el. Recuerda que esto es una micrografía tomada de una lámina histológica. Cuando yo digo que es el fondo del líquido fundamental, no necesariamente es así porque es agua y eso se va por el proceso histológico, pero en la realidad allí habría el líquido fundamental. Espero que no nos confunda esa explicación, pero hay que hacer aclaratorio. Ok, esto es tejido conectivo, vamos a llamarlo denso, regular, pero aquí estoy viendo fibras elásticas y están ordenaditas. Esto es específico de lo que son algunos órganos tubulares, especialmente arterias. Y también las venas, ¿por qué no? Lo que pasa es que las arterias son las que mantienen la tensión arterial. Esto, así como lo ven, repito, es un tejido conectivo, denso, constituido básicamente por fibras elásticas. Esto lo podemos llamar tejido elástico. ¿Qué significa tejido elástico? Repito, tejido conectivo, denso, regular, formado por fibras colágenas. Entonces nos ahorramos todo ese montón de palabras, le decimos tejido elástico. Pero tenemos que saber qué significa tejido elástico. Tenemos que saber dónde lo estamos consiguiendo. La persona que tomó esta fotografía sabe que él hizo un corte de una arteria, supongo. Esto es básicamente para que no pase por debajo de la mesa, cartílago. Fíjate que la matriz extracelular está como que fusionando las fibras, está fusionando el líquido y tal. Entonces se ve como que fuera laxo, pero esto es, sí, se puede decir por definición que es laxo, pero es duro, es sólido. Aquí estamos viendo bastante proteína. Esto, por cierto, se puede, depende del tipo de cartílago, se puede poner más duro todavía y terminar siendo hueso, pero estamos viendo mayormente células en una matriz bien homogénea. Las células son grandes, están bien definidas el núcleo, ¿sí? Y se suele formar esta estructura que es como una semicápsula unida con otra semicápsula, esta es división, y así se reconoce el cartílago. Esta es una de las fotografías que también son fáciles de definir. Esto es un tejido conectivo especial. Cuando lo vemos así, le puedes poner el nombre según las reglas que pusimos, pero esto es cartílago, tejido cartilaginoso. Esto vendría siendo óseo en formación, ya van a ver por qué. Sí, porque no puede ser cartílago. Ok,
Esto es el tejido óseo. El tejido óseo es, bueno, lo que ya vimos, esto por aquí, que también lo comparamos con el cartílago, pero las células como que están jugando así, un para allá, están todos agarrados de la mano, alrededor de un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces se forma esta estructura concéntrica. Esto se llama osteoma. Aquí está más bonito. ¿Ven? Entonces, esto es una estructura que es un conducto de Haven, supuestamente. Es nutricional. Por aquí viene una arteria, viene una vena, un nervio, un vaso linfático. Y alrededor de él se forma el osteoma. Él es el centro del osteoma. ¿Sí? Cuando ven esta estructura, sí tienen que identificar el conducto de Haven. Eso es un osteoma. De nuevo, la pigmentación depende de qué estoy usando. Esto no siempre va a ser rosadito. Esto sería como que la estructura, ¿sí? Esto es la superficie y esta es la parte más profunda del hueso. Aquí voy a conseguir un tejido óseo esponjoso que está hecho de lo mismo, pero tiene estas cavidades. ¿Por qué? Porque aquí voy a conseguir la médula ósea, que por cierto es otro tipo de tejido. Entonces voy a conseguir tejido conectivo especial, sangre o sanguíneo. Voy a conseguir tejido conectivo especial que es hematopoyético, que es de donde se produce la sangre, que es la médula ósea. Voy a conseguir el cartílago, voy a conseguir el hueso, ¿sí? Aquí estoy viendo dos tipos de hueso. Esto es un tema aparte completamente, todo lo que es cartílago, hueso, pero sí tenemos que saber reconocerlo. No es necesariamente cuál es el tipo, cuál es el órgano y tal, pero sí, hay características bien marcadas. Aquí estamos viendo tal vez una superficie articular, no estoy seguro, sí, pero aquí se ve un cartílago, aquí se ve un hueso. Ven, el osteoma y estas células grandotas en una matriz bien homogénea. Esa es como que la clave. Tú no vas a ver ese montón de fibras aquí y para allá, no, esto es homogéneo. Células grandes en una matriz homogénea. Entonces, esto es como que dice el extremo de un hueso y aquí viene otro. Esto sería como una articulación. Ah, sí, cartílago articular, que parezco serio. Cartílago articular. Pero aquí me está diciendo, no, el cartílago articular es de aquí hasta aquí y esto es el hueso, de aquí hasta aquí. Está bien definido, no hay problema. Esto sigue siendo hueso. Fíjate que esto lo más seguro es que sea plata, no sé. Pero sí, de nuevo vemos el osteoma, el conducto de Haven. Las células del hueso son típicamente osteocitos, pero también ese macrófago que trabajaba por allá, aquí también trabaja, o bueno, un homólogo que se llama osteoclasto, que destruye el tejido viejo, el tejido innecesario, y viene otro que construye, que es el osteoblasto, pero bueno, la típica, en lugar de fibroblasto, aquí tenemos osteocito, osteoblasto. Aquí de nuevo siempre vamos a ver como que con más claridad el dibujito que la realidad, pero no podemos quedarnos con el dibujito, tenemos que ver la realidad. Necesitamos láminas histológicas, señores, pero sí vamos a echarle una pisteadita al dibujito. Conducto de Haven, este es otro conducto de Haven, alrededor de él están los osteocitos en su matriz sólida, ¿sí? Se puede decir matriz sólida. Esto es un osteoma, ¿sí? Esto es hueso duro. Hacia adentro vamos a conseguir el hueso el hueso, la médula ósea, con este otro tipo de hueso. Y hay un tejido conectivo fibroso, muy duro, que es el que como que encapsula el hueso, lo envuelve, lo cubre, también lo nutre, porque a fin de cuentas es tejido conectivo, que se llama
periósteo. Este tejido conectivo denso, irregular, que está pegado al hueso, se llama periósteo. Por este lado habría un endósteo, aquí está el endósteo. Esto es el otro tejido especial, tejido conectivo especial, que se llama adiposo. Célula adiposita. Y bueno, tal cual. Aquí tienes una célula vacía. ¿Por qué? Porque aquí había algo y el proceso histológico se llevó ese algo. Entonces tú tienes una burbujita que tiene algo que se llama grasa. Esta grasa es básicamente triglicéridos, o porque no ácidos grasos. Vamos a llenar esto de ácidos grasos y otro, y otro, y otro, y otro, y ahí se va magnificando según que coman, o si es que comen. Esto, función principal, almacén de grasa, almacén energético. El tema es que hay una vacuola dentro que es muy grande y él se lleva hacia a la periferia todo, incluido el núcleo. Entonces la característica principal pues es esta vacuola de grasa, núcleo periférico, y lo demás está casi que invisible. Aquí yo veo la membrana, bueno, porque todo está pegado hacia la membrana, incluso la vacuola está pegándose de la membrana, ¿ven? Todos los adipocitos son un espacio vacío donde había grasa. Había una vacuola de grasa. La vacuola sigue, pero ya no tiene grasa. No nos podemos confundir con otras cosas por allí. Esto no es matriz, esto es la vacuola de grasa. ¿Estamos? Aquí me están diciendo que esto es un vaso sanguíneo. Supuestamente estos son capilares, pudieran ser. Ok. Casi para terminar, para que la sangre no pase por debajo, esto es un epitelio de una sola capa de células planas. Tiene, aquí pudiéramos hablar de una histamina. La histamina hace que esto se separe. Entre célula y célula hay una separación, se abre un pequeño agujero y por ahí salen las células blancas. Los monocitos, los neutrófilos, etc. El tema es que las proteínas de membrana, recuerda que la membrana es una rica fosfolipídica que tiene un montón de receptores que son proteínas. Estas proteínas se unen a unas proteínas que están en el epitelio del vaso sanguíneo y se van a la periferia de este epitelio gracias a esto y luego salen. ¿Sí? Fíjate que esto vendría siendo un mastocito que está liberando heparina, histamina, etc. Esto sucede porque por aquí está pasando algo y esa parte del cuerpo está solicitando ayuda a la policía y la policía es ella. Pero esto no es solamente que llaman al 911 y ellos salen, eso no existe ya. Esto es una interacción química y celular y humoral y una reacción antigénica. Y hay un montón de cosas por ahí que vamos a hablar. Ya hablamos bastante. Aquí estamos viendo un frotis de sangre. Aquí estamos viendo la sangre. Este tejido conectivo se llama sangre. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, las células sanguíneas, vamos a ver eritrocitos, leucocitos. Esto supuestamente es un neutrófilo, bueno, sí, se lo parece. Esto, como lo estoy viendo rosato, rojizo, y veo que tiene un montón de gránulos, y veo que tiene núcleo, estoy llamándolo eosinófilo. Recuerda la definición, recuerda sus características, recuerda lo que ya dijimos, y vas a llegar a la conclusión de que esto es un eosinófilo donde vaya. ¿Capis? Los glóbulos blancos se caracterizan, si están maduros, en que no tienen núcleo. De hecho, tienen una depresión en el medio, que ahí se ve que hay como que menos densidad de citoplasma, mientras que la periferia tiene más densidad y el citoplasma está lleno de hemoglobina.
que es una proteína que es rica en nada, iba a decir que atrae el oxígeno y trae el CO2. Entonces depende de donde ella esté, va a soltar uno y agarrar el otro. ¿Sí? Vamos a conseguir mayormente glóbulos rojos que se cuentan en millones por centímetro cúbico, mientras que las células blancas se cuentan en miles por centímetro cúbico. Por decilitro, los mismos libros hablan por decilitro. Bueno, si tienen preguntas, como este es un video, esto no es una clase de Zoom, está la mensajería. Repito que esta situación es bien peligrosa porque pasan cosas. Ella, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Yo no entiendo qué pasó aquí. Ojo con eso. De nuevo, sí, hay que llenar los huecos. Si tienes preguntas, por favor pregunta. Usa la mensajería, hay un montón, muchos detalles que ver con esto. Esto es un abreboca, literal. Hubo mucho que no vimos, es un abreboca. Vamos a tratar de generar más conocimiento que me genere más conocimiento. Me explico, estas son herramientas. Esto es el inicio. Necesitamos entender algunos conceptos básicos para meternos más allá. El ROS tiene capítulos completos de huesos, capítulos completos de sangre, capítulos completos de cada uno de los sistemas. El tejido conectivo lo vas a conseguir en los demás, en todos los órganos, inmiscuido en los otros tejidos. Cuando empiezas a estudiar, ¿qué te digo? Fisiología, el proceso implica estas cosas que estamos hablando hoy. Patología, farmacología, infecto, sistema inmunológico, etcétera, todo eso parte de aquí. Entonces usamos las imágenes del ROS, pero no explicamos todo el libro. Lamentablemente no podemos, el video está muy largo, entonces necesitamos que el conocimiento quede. Primero pregunto, primero despierto la curiosidad y satisfago la curiosidad. Pero si no haces el esfuerzo de generar preguntas, pues es difícil que aprendas algo. Tengo que asumir que no sé y busco qué es eso que no sé. ¿Sí? Bueno, estamos pendientes, seguramente nos vemos en el examen. Muy seguramente nos vemos en el examen.